En 16 horas, la mayoría de los congresos locales aprobaron la reforma para establecer la improcedencia de cualquier impugnación contra modificaciones y adiciones a la Constitución, llamada supremacía constitucional. La Cámara de Diputados la avaló a las 20:30 horas del miércoles y a las 13 horas de hoy ya se tenían los 17 congresos necesarios para declararla constitucional. Los congresos que la aprobaron más rápido fueron Veracruz, con 11 minutos, Oaxaca, 21 minutos, Morelos, 28 minutos, Quintana Roo, 36 minutos, Tabasco, 40 minutos, Puebla, 48 minutos, Zacatecas, 57 minutos y Baja California con 59 minutos. Y con la ausencia del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano, en la Cámara de Diputados, como le comentaba, se declaró la validez de esta ley llamada de supremacía constitucional, esta reforma. Una vez avalada, se turnó al Senado, donde también se emitió la declaratoria de aprobación de la reforma al artículo 107 y la adición de un quinto párrafo al artículo 105. Ahí, Alejandro Moreno encaró a Gerardo Fernández Noroña, se puso muy intensa la confrontación. El dictamen fue turnado al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Deben de sentirse tranquilos y satisfechos porque lo que hicimos fue reafirmar lo que la Constitución ya dice, la inimpugnabilidad. ¿Por qué lo hicimos? Porque hay el intento de abusar, como ha pasado en los últimos días, donde juezas y jueces se han atrevido a violar la ley de amparo que declara improcedente cualquier acto que tienda a impugnar reformas o adiciones a la Constitución. Ustedes y nosotros estamos a tiempo de decir, frente al abuso de la toga, la ley. Esta declaratoria que usted está haciendo se hizo en menos de 20 horas, se hizo de manera nocturna. Hubo congresos locales que ni siquiera discutieron a favor o en contra. Hubo congresos que en 20 minutos hicieron el trámite. ¿A qué hora leen? ¿A qué hora estudian? ¿A qué hora tratan de comprender que están destruyendo el país, que están destruyendo la República? Que en este país no debe de existir nunca el gobierno de los jueces. El gobierno es del pueblo y lo que hoy estamos haciendo es elevar a rango constitucional el más hermoso de los legados de la historia de México. Curul, lo que no me ponga el dedo encima, no me ponga el dedo encima, no me ponga el dedo encima, respeto a la presidencia, respeto a la presidencia, respeto a la presidencia, respeto a la presidencia, no me toque, no me toque, continúe la Secretaría con los asuntos de la agenda. Consulte a la continúe la Secretaría con los asuntos de la agenda. No mientras no lo hagas bien. Hazlo desde allá. Respeta, presidente. Respeta, presidente. Se han agotado los asuntos de la agenda, presidente. Muy bien. Primero. Senadora Transmín. Bueno, por cierto, la oposición ha denunciado que en Morena y aliados aparecen votos cuando no están presentes. Ayer, en la aprobación de la llamada supremacía constitucional, en el tablero aparece el voto del morenista Pedro Aces. Hoy reconoció que no estuvo presente. ¿Estuve cuándo presente? Ayer. No, ayer no estuve presente. ¿Por qué aparece? Y el PAN no es mi papá para andar viendo qué hago, qué no hago. Trabajando donde hay que trabajar. Recuerden que soy un dirigente nacional obrero. Tengo que recorrer todo el país. ¿Votó ayer? No. No, ayer no estuve. ¿Ve que su voto apareció en el tablero? No sé por qué. ¿Habrá fantasmas? No le... Pues sí. Aprovechando el Día de Muertitos. Yo creo que sí es posible. Y Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, informó que 349 jueces y juezas decidieron presentar su declinación al proceso de elección extraordinaria de junio del 2025, al igual que 510 magistrados y magistradas. Agregó que por ahora
no procesarán la iniciativa del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, que eleva a rango constitucional la facultad de la presidencia del Consejo General del INE para designar de forma directa a los titulares de los órganos ejecutivos y técnicos sin necesidad de consultar al resto de los consejeros y consejeras del INE. Y la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que las y los ministros quieren provocar para que ella los lleve a juicio político, pero que no lo hará. Y les mandó un mensaje a los 8 ministros y ministras que presentaron su renuncia y votarán el próximo martes sobre la reforma judicial. Nos están provocando. ¿En qué sentido? ¿Quieren que la presidenta haga, los lleve a juicio político a los ministros, a las ministras, algo así? No lo vamos a hacer. Por más que estén violando ellos la Constitución, que es lo que ellos quieren. Todavía pienso yo, fíjense, qué bien pensada soy, que hay ministros y ministras dentro de esos 8 que van a recordar sus clases, su historia. Y en entrevista para Milenio, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar, dijo que le entristece lo que está sucediendo en México. Comentó que la unidad y respeto entre los poderes están poco fortificados. Para todo esto que está sucediendo, pues desde luego me entristece y me parece que la unidad y el respeto entre los poderes como que está ciertamente poco fortificado. Pero el problema para mí es la forma en que se seleccionan a jueces y magistrados. Pero eso es una cuestión que vamos a analizar a partir del próximo martes, con análisis, argumentos, discusiones, en fin, y podemos llegar a un acuerdo para dictar una sentencia. No puedo, ni nadie puede ahorita anunciar cómo va a ser el sentido de esa resolución. Pues sí, hay que esperar hasta el día martes, como lo anunciaron y como lo informamos aquí. Y previo a que se realizara una sesión en la Suprema Corte, la ministra presidenta Norma Lucía Piña fue recibida con aplausos por parte de las y los trabajadores del Poder Judicial Federal. Y durante la presentación de su libro, Felipe de la Mata Pizaña, magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, fue increpado por Karina Ibarra, jueza federal. Esto fue en la Facultad de Derecho de la UNAM, donde la jueza calificó como traidor a de la Mata por haber otorgado la sobrerepresentación a Morena y aliados. Compraron a los Yunes y a Felipe también. No lo olvidaremos, traidor de la patria. Mi nombre es Karina Ibarra y soy jueza federal. Soy abogada y soy escritora, señor magistrado. Su obra Las heridas me ha inspirado tanto que yo le prometo que voy a escribir una novela histórica del México de hoy. Y usted, señor Felipe Mata, va a ser un protagonista, uno de mis protagonistas históricos, que figurará como el traidor de la democracia mexicana. Usted entregó la democracia mexicana con ese fallo y con esa ponencia de la supermayoría que no votamos los mexicanos. Usted será uno de los personajes principales y yo me voy a encargar de que las juventudes que están aquí nunca olviden quiénes fueron los traidores de la patria. Nunca olviden y no se crean las mentiras que usted escribe en su libro. De eso me voy a encargar. Gracias por inspirarme, porque habremos unos cuantos que no olvidaremos a los traidores. Gracias. Como si nada pasara. Juventudes, le están aniquilando su futuro y sus derechos. Será un país en el que no quieren vivir. Escuchen, despierten.
Esta gente le está entregando su futuro. No dejen que les roben su futuro. No dejen que les roben su futuro. Haciendo un breve referencia a la señora jueza que nos hizo el favor de venir. Yo le agradecería a la señora jueza que lea la Constitución y todos los precedentes desde el año 2009 hasta hoy, porque lo que hizo el tribunal es lo que hizo desde el año 2009 y hasta el día de hoy. Y lo más importante, hizo lo que está en la Constitución. Lamento ese sentimiento y lo comparto. Yo mismo he dicho que no era buena idea la elección democrática de jueces, pero creo que eso tampoco ella lo sabía. En fin. Pues bueno, así las cosas. Nada más hay que recordar que no todos los magistrados y magistradas votaron a favor de esa sobre representación. Son 5 los que integran la sala del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y quedó la votación 3-2. Entonces, bueno, esa es la situación que se presenta. Ahora la jueza se manifiesta así. Por cierto, ustedes recordarán que la jueza Karina, cuando renunció hace unos días, indicó que perdieron una jueza, pero ganamos a una activista. Así las cosas. Y dentro del proceso de la reforma judicial, los 3 poderes de la Unión ya eligieron a quienes conformarán los comités de evaluación encargados de evaluar y avalar los perfiles para la elección de ministros, jueces y magistrados. Fueron elegidas las 15 personas que se encargarán de avalar las candidaturas para la elección de jueces, magistrados y ministros, que se llevará a cabo el 1 de junio del próximo año. La presidenta Claudia Sheinbaum optó por perfiles que se han destacado en distintas ramas del derecho y laboran en diferentes entidades. Son de distintos lugares de la República y algunos no son grandes conocidos, pero tienen un antecedente que les permite que puedan ser de este comité que va a evaluar todos aquellos que se inscriban para jueces, magistrados y ministros. Sin duda el nombre que más llamó la atención fue el de Arturo Saldívar, quien fue ministro de la Suprema Corte más de 13 años. Será uno de los encargados de revisar los expedientes de los aspirantes a la elección judicial, así como el cumplimiento de sus requisitos. La lista del Ejecutivo Federal la completan la abogada Vanessa Romero, la presidenta de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Tlaxcala, Maricruz Cortés, el doctor en Derecho Javier Quijano y la presidenta del Consejo de la Judicatura de Veracruz, Inés Romero. Son gente de primera, varias de ellas formaron parte del Poder Judicial y tienen un prestigio que cuidar y un prestigio que acrecentar. Nosotros estamos muy contentos de su aceptación. En el Senado quedaron las propuestas realizadas por la Cuarta Transformación. Se trata de la expresidenta del Instituto Electoral de Tabasco, Maday Merino, y Andrés Norberto García Reper, ex representante de Morena ante el Instituto Electoral de Tamaulipas. Y digo que este comité tiene un vicio de origen por sus claros vínculos y compromisos con el oficialismo de Morena, con el gobierno federal. Además, la excomisionada del Instituto Sonorense de Transparencia, Ana Patricia Briceño, la ex magistrada del Supremo Tribunal de Justicia de Sinaloa, María Gabriela Sánchez, y la presidenta del Tribunal Superior Agrario, Maribel Concepción Méndez. Finalmente, el Poder Judicial optó por 5 personas de carrera judicial. Mónica González, directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Emma Mesa, vicepresidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras. Y la ex jueza de distrito, María Emilia Molina. Además, el doctor en Derecho, Wilfrido Castañón. Y el profesor de Derecho, Luis Enrique Pereda Trejo. Con información de Silvia Arellano, Rubén Mozo y Gaspar Vela, Milenio Noticias. Y la magistrada y presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, María Emilia Molina, explicó el rol que tendrán los comités de evaluación del Poder Judicial. Ella, como lo acabamos de ver, fue una de las propuestas del Poder Judicial de la Federación. Y por cierto, nada más recordar que también fue una de las que denunció este hostigamiento, presiones por parte de Arturo Saldívar. Bueno, pues ahora ambos estarán
en los comités propuestos, uno por el Ejecutivo y la otra por el Judicial. He sido elegida para formar parte del Comité del Poder Judicial de la Federación. Hay otro comité por cada uno de los otros dos poderes. En el caso del Poder Judicial de la Federación hay un acuerdo que se publicó por parte del Pleno de la Suprema Corte, en donde se dan las reglas para la integración del comité y conforme a esas reglas, nosotros como el comité mismo, tenemos que hacer una convocatoria que tendrá que ser publicada el lunes, donde digamos cuáles son las reglas para que se inscriban las personas que quieran ser candidatas o para los puestos de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial de la Federación. Taisia Cruz Parcero, magistrada de circuito y directora general del Instituto Federal de Defensoría Pública Federal, presentó ayer su renuncia. Ha estado aquí comentando algunos de los casos importantes que lleva la Defensoría Pública Federal. Y hoy, Taisia, gusto en saludarte nuevamente. Bienvenida. Hola, Elisa, muchas gracias. Taisia, ¿has renunciado como parte de este proceso de la reforma? ¿No vas a entrar a la elección de jueces, magistradas, ministras? Así es, Elisa. El término, digamos, que establece la Constitución es la declinación. Es declinar a participar en las elecciones, ya sea del 2025 o del 2027, de acuerdo con cómo nos fueron listados en la famosa e indigna tómbola. A mí en lo particular me tocó hasta 2027, pero muchas personas juzgadoras, muchas compañeras y compañeros jueces y juezas, magistrados y magistradas, pensamos que esperar hasta el 2027 para anunciar nuestra intención de no participar en un proceso en el que no creemos era oportuno hacerlo desde ahora y también desde luego en solidaridad con las compañeras y compañeros que sí o sí se tenían que hacerlo como en fecha límite ayer. Así por es. La tómbola. Por la tómbola. Sí, porque hemos informado que han sido más las personas juzgadoras que han declinado de las que salieron en la tómbola, de las que les toca en el 2025, digamos. Entonces también están adelantando esta decisión también como una forma de presentar también su inconformidad o hacerla pública, ¿no? Con el proceso. Sí, creo que es una manera más de reiterar que estamos en contra de una reforma que básicamente socava la independencia judicial, que derrumba uno de los tres poderes de la Unión y no podemos ser parte de, digamos, convalidar un proceso de reforma tan desaseado además y bueno, con mayor razón ahora si está en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de acuerdo con el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara, está ya propuesta la declaratoria de inconstitucionalidad de la reforma. A ver, ¿qué va a pasar? Es que ahorita pues son panoramas que podrían suceder porque tendremos que esperar al martes que debatan y voten las y los ministros. Si votan a favor del proyecto de sentencia de Juan Luis González Alcántara, 8 ministros y ministras, entonces las juezas y los jueces del país no entrarán a esta elección como se ha ido indicando, ¿no? Con estos comités primero y después ya los nombres serán públicos. ¿Qué pasa en ese caso con las declinaciones que han hecho? El proyecto de sentencia es muy claro al abordar qué porciones normativas, es decir, qué partes de esa reforma constitucional quedarían sin validez. Digamos que es como ir testando en la Constitución, es un trabajo además muy delicado porque son muchos temas, ir testando en esas normas las porciones que estarían expulsadas del texto constitucional. En ese sentido, si se llegara a echar abajo, como creemos que procede, la elección popular de todos y cada uno de los cargos de jueces y juezas y magistradas federales, nuestras declinaciones quedarían sin efecto. Sí. Oye, Taisia, entonces permanecerían en ese caso, pero hemos escuchado a la presidenta de la República, por supuesto también a los senadores, a los diputados de Morena, que
que están violando la propia Constitución, que no les corresponde, que tendrían que atender a la propia ley. Bueno, como conocedora, como jueza, como magistrada, por cierto, de carrera judicial con una trayectoria amplísima, ¿qué decir a nuestro público? Porque escuchamos una cosa y la otra, ¿no? Entonces cada quien pues... Sin duda es un debate muy legítimo el cuestionarse por qué se puede revisar una reforma constitucional. Sí. Pero es un debate que no está acabado, que nadie tiene la razón al 100%. Lo que hemos visto ahora, justo ahora que se ha avivado este debate, es que si no nos convencemos de que hay cláusulas en la Constitución que deben considerarse intocables, como son que las cláusulas que protegen derechos humanos, y se dice, digo un ejemplo muy burdo si quieren, ¿y qué tal si llega la mayoría de Morena y dice pena de muerte para los opositores? Sí. Y no podemos tocar, la Corte no, nadie puede decir nada porque es el poder reformador de la Constitución. Claramente que hay ese debate, y el otro lado, es decir, en esta parte de protección de derechos humanos, pero en la parte de lo que son las decisiones políticas fundamentales que definen al Estado mexicano, división de poderes. Sí, hemos comentado y lo hemos consignado que en general, porque ha habido algunos desacatos a suspensiones, pero en general se ha seguido un proceso conforme a derecho, ¿no? Como dicen los abogados, o legal, nos guste o no, el Tribunal Electoral pues le dio esta sobrerepresentación a Morena y aliados 3-2. Veíamos las protestas ahora de una jueza con uno de los magistrados que votó a favor de Morena y aliados, de tener esta sobrerepresentación. Pero, ¿qué pasaría si se aprueba el proyecto del ministro González Alcántara y la presidenta o los legisladores deciden no acatarlo? Elisa, ese es el peor escenario que podemos ver. Hay claramente una crisis constitucional ya presente. ¿Por qué? Porque no se han cumplido suspensiones decretadas legalmente por juezas y jueces de distrito. Esto ya es una crisis. Que no se cumplan las decisiones judiciales es muy grave, porque los jueces de amparo, las juezas de amparo, son la primera línea de protección de derechos humanos. Sí. Y si las autoridades deciden no cumplir con sus decisiones, ya estamos en un problema de choque de poderes. Y bueno, si esto escalara a no acatar una sentencia de la Suprema Corte, sí, no quiero pensar, y creo que nadie quiere pensar en ese escenario. Bueno, y que esperemos que no suceda así, porque finalmente sigue siendo la Corte y nos guste o no, les guste o no, se han acatado las decisiones del INE, las decisiones del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación, y se tendrían que acatar las decisiones de la Corte. Vamos a ver, todavía no sabemos cómo votarán porque necesitan 8 votos para aprobar el proyecto. Que hay otro debate ahí, ¿eh? Ajá. La reforma constitucional fue tan desaseada. Que dijeron que 6, ¿verdad? Reformaron y dijeron que 6 votos. Y no pusieron una norma de transición para decir, mientras se desintegra esta Corte actual, seguirán votando con 8. Entonces ese va también a ser, habría un debate de que si 6 u 8 votos. Así es. Y también habría un debate porque se acaba de aprobar la supremacía, la llamada supremacía constitucional, que da supremacía al Congreso, y dice que con efectos retroactivos. Claro. Es decir, aplicaría la reforma del Poder Judicial y no podría haber llegado el asunto a la Corte porque ya la aprobaron ayer lo que impugnaron días atrás, semanas atrás. Es que de verdad, y yo sé que luego es como tan enredado, es muy todo, enredado. Pero de verdad que es como lo decía hoy uno de los magistrados en la contramañanera judicial, lo explicaba muy bien, decía, a ver, es como si uno de los jugadores de fútbol quiere quitar al árbitro, poner las reglas él solo, ¿no? Sí. O sea, no puede, no, vaya, es de verdad algo que no visto antes. Taisia, ¿cómo han vivido esto? Tú eres una mujer, veo que soy de carrera judicial, ¿no? Serví con honestidad, declino con dignidad. Poder Judicial de la Federación. ¿Cuántos años de carrera? 31. 31. Más de 31. ¿Hiciste exámenes? Sí, Elisa, pues es la única manera. No hay
¿O llegaste por dedazo? Hoy por hoy no hay otra manera de ser jueza o magistrada si no es mediante un concurso de oposición. Sí, que eso también es algo que no se difunde mucho en relación a jueces y magistrados. La selección de ministros y ministras es otro tema. Lo propone la presidencia, la terna va al Senado, en fin. Pero jueces, juezas, magistrados y magistradas tienen que tener una carrera, tienen que hacer exámenes, compiten entre muchos y muchas para lograr ascender y así a lo largo de los años. Y bueno, en fin, vamos a ver qué deciden. Taisia, muchísimas gracias por estar con nosotros y sigamos en contacto. Gracias, Elisa, te lo aprecio mucho que nos invites a poder decir cuál es la parte que vemos inaceptable de todo esto que está pasando. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Buenas noches. Una pausa y volvemos. ¿Qué fue lo que se aprobó con la supuesta reforma de la supremacía constitucional? Lo primero que habría que decir es que el título está mal puesto. En realidad es la supremacía legislativa sobre el Poder Judicial. De eso es lo que va la reforma. A ver, había recursos que en este país servían pues para resolver cuando esa obra humana que es la Constitución tenía contradicciones. Como es obra humana puede haber contradicción entre un artículo y otro, un párrafo y otro, lo que quiso decir un constituyente y lo que quiso decir otro años después. Y bueno, pues ahí está siempre el Tribunal Constitucional para decir cuál es el espíritu de la ley, darle coherencia, presentarlo. Y para eso servían estos tres recursos: el amparo, la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional. Ahora se eliminan. ¿Qué pasa si hay contradicciones en la Constitución? Queda un único recurso: que la mayoría de 2/3 redefina la ley y luego la envíe a los congresos locales para que, por una mayoría de mitad más uno, resuelvan una reforma constitucional. Eso quiere decir supremacía legislativa. Ahorita es posible, porque Morena y aliados tienen 2/3 de Cámara de Diputados y Senadores y tienen más de la mitad de los congresos locales. ¿Qué va a pasar cuando ningún partido tenga esta posibilidad? Cuando haya contradicciones en la Constitución, no se van a poder resolver. Eso es lo que definieron las y los legisladores el día de ayer. Ayer nuestro colaborador Arturo Ángel nos informó que estarían los Tigres del Norte en el evento de Kamala Harris en Arizona. Así sonó el grupo en apoyo de la candidata demócrata este día. Somos los Tigres del Norte. Es un honor estar aquí para apoyar a la vicepresidenta Harris. Bueno, y de ahí Kamala Harris se fue a Las Vegas y como le adelantábamos iba a estar Maná y está en estos momentos. Escuchemos lo que pasa en vivo en estos momentos en apoyo a Kamala Harris, la candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos. Bueno, así está la situación en estos momentos en Las Vegas con Maná, el evento de Kamala Harris, Mariposa de Amor. Y bueno, y por el otro lado, recordarán que hace unos días un comediante llamó a Puerto Rico una isla de basura flotante durante un mitin de Donald Trump. Hoy, el candidato republicano afirmó que ama a los puertorriqueños. Además, los seguidores de Trump rechazaron los dichos del presidente Joe Biden, quien ayer dijo que la única basura eran sus partidarios. Well, I believe everything basically that President Biden says is garbage himself, as well as Kamala Harris. And I mean that with a straight face. I mean, what he's trying to implement the past 4 years with inflation, the border crisis, foreign affairs is a mess. And it's been ridiculous. The good thing about it is people now see the contrast from when Trump was in office and now with Biden and Kamala been in office. It's a night and day difference. So common sense would tell everyone we've got to get what works back in office, and that was Trump. Bueno, el martes es la elección y de acuerdo a las encuestas, Kamala Harris y Donald Trump van pegadísimos en empate técnico. Una pausa y volvemos. Compañeros de Mauricio Cruz Solís, periodista asesinado en Uruapan, Michoacán, salieron a las calles para protestar.
El colectivo Ni Uno Más se manifestó en el Palacio de Gobierno y en el Congreso del Estado. Con cartulinas en mano exigieron a las autoridades esclarecer el caso y que cese el hostigamiento de la autoridad hacia comunicadores. ¡Ni uno más! ¡Ni un asesinado más! ¡Ni uno más! ¡Ni uno más! ¡Ni un asesinado más! ¡Ni uno más! ¡Ni uno más! ¡Ni uno más! ¡Ni un asesinado! Y pese a que ayer las autoridades implementaron un megaoperativo de seguridad en Uruapan, hoy otras 2 personas fueron asesinadas. Los homicidios ocurrieron en la calzada Benito Juárez, a unos metros de la unidad deportiva. Las víctimas fueron abandonadas a un costado de un vehículo. Y continúa el miedo y la psicosis en la cabecera municipal de Tecpan de Galeana, Guerrero, luego de la irrupción armada. El miedo y la psicosis persisten en Tecpan de Galeana, Guerrero, a una semana del enfrentamiento entre sicarios y fuerzas federales que dejó tan solo en la zona 19 muertos. Para no arriesgarse, comerciantes cierran sus negocios antes de la hora habitual. Yo vengo a dar a las 11 porque tenemos más ganas de comer. A las 5 empiezo a guardar y ya cuando ya se hacen las 5:30 ya está el señor aquí que me va a llevar, que me lleva mi servicio. Desde las comunidades bajan a abastecer sus negocios para comercializar los productos en los pueblos de la parte alta y media de la zona serrana, pero ahora con más cautela. Yo cada 15 días, cada 20 días bajo a surtirme para mi tiendita y por ahora tocó el día que iba a venir para acá, porque después tienen los días de muerto, todo eso, y pues venimos a surtirnos aquí. Pues hasta ahorita no tengo ni un problema ya para venir para acá. ¿Miedo no tiene? Pues, nunca lo he tenido, pero gracias. Y si lo tengo, no digo. Pobladores de la zona baja y media de Tecpan aseguran que en sus pueblos todo está más tranquilo, aunque saben que en la cabecera municipal tras la irrupción armada la situación es complicada. Aquí un poco difícil por la situación de que pasó y todo eso, pero allá por la ruta de nosotros está todo tranquilo. Precauciones. Sí. Por la situación de lo que está pasando. Como le dijera, a través del gobierno que participó, por ejemplo, en esta situación, debe uno más tranquilo. Uno de los segmentos que más ha padecido la violencia es el transporte público, taxis y urbans. Los operadores lamentan que cada vez hay menos pasajeros. Se han parado labores, sí, porque pues ha estado un poco bajo el pasaje, sí, pero ya hasta ahorita la situación pues al parecer va volviendo un poco a la normalidad. Problemas únicamente pues en cuanto al pasaje nada más, sí. Sale por las mañanas y ya por la tarde está todo más tranquilo. Empezamos a trabajar temprano y terminamos temprano. El miedo siempre existe. Elementos de fuerzas federales patrullan los accesos al municipio, mientras que en las calles del centro está desplegada la policía local. Desde Guerrero, con imágenes de Troy Mérida, para Milenio Noticias, Javier Trujillo. Hasta aquí la información. Gracias por su atención. Los espero mañana en este espacio Noticias.